Voy a decirte algo que muy pocos médicos tienen el valor de decir en voz alta. No porque sea un secreto, no porque la información no exista, sino porque el sistema en que trabajamos, con sus presiones, sus protocolos, sus intereses económicos, hace que decir esto en voz alta sea incómodo para muchos colegas. Así que lo digo yo. Hay pruebas médicas que te recomiendan rutinariamente después de los 60 años, pruebas que parecen completamente normales, que el sistema de salud presenta como protección, como prevención, como responsabilidad contigo mismo, que en realidad, para muchas personas en ese rango de edad, pueden causarte más daño que bien. No estoy hablando de pruebas malas en sí mismas. Estoy hablando de pruebas que aplicadas sin criterio, sin selección, sin tener en cuenta tu situación específica y la evidencia científica real, desencadenan una cascada de consecuencias que nadie te explicó cuando firmaste el consentimiento. Falsos positivos que llevan a más pruebas invasivas. Diagnósticos que nunca habrían causado síntomas, pero que una vez detectados se tratan agresivamente con efectos secundarios devastadores. Procedimientos que en personas mayores tienen complicaciones que en personas jóvenes serían mínimas. Tratamientos que reducen tu calidad de vida durante años para prevenir algo que estadísticamente nunca habrías desarrollado. Esto tiene un nombre en medicina, se llama sobrediagnóstico, y es uno de los problemas más serios y más silenciados de la medicina preventiva moderna, especialmente después de los 60 años. ¿Has ido al médico sintiéndote perfectamente y salido con una lista de pruebas que te generaron más angustia que salud? ¿Has recibido un resultado anormal en un chequeo rutinario que desencadenó meses de pruebas adicionales, medicamentos y preocupación para descubrir al final que no era nada relevante? ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que el sistema te recomienda hacerte realmente tiene sentido para alguien de tu edad y tu situación? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, lo que vas a escuchar hoy puede cambiar completamente cómo te relacionas con el sistema médico. No para alejarte de él, para relacionarte con él de forma más inteligente, más informada y más protegida. Un estudio publicado en el BMJ, el British Medical Journal, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, estimó que el sobrediagnóstico y el sobretratamiento representan entre el 20 y el 30% de toda la actividad médica en países desarrollados. 20 a 30% de toda la actividad médica. No errores, no negligencia, procedimientos realizados correctamente, pero innecesariamente. Hoy te explico exactamente cuáles son los 5 chequeos que yo personalmente, como médico, conociendo la evidencia, conociendo los riesgos, no me haría después de los 60 años sin una indicación clínica específica. ¿Por qué? ¿Qué dice la ciencia real? ¿Y cuáles son los 5 chequeos que sí tienen evidencia sólida y que recomiendo activamente? Quédate hasta el final, porque el quinto chequeo, el que más sorprende a casi todo el mundo, es uno que se presenta como completamente inofensivo, que muchas personas hacen con regularidad y que tiene efectos secundarios del tratamiento que se prescribe automáticamente después que muy poca gente conoce. Soy el doctor Rodrigo Salcedo, y este canal existe para darte información médica clara, honesta e inmediatamente útil. Si tienes más de 55 años o acompañas a alguien que los tiene, dale a me gusta ahora y suscríbete al canal. Lo que comparto aquí puede ayudarte a tomar decisiones más inteligentes sobre tu propia salud. Bienvenido, déjame describir algo, y quiero que me digas si te reconoces. Vas al médico sintiéndote bien, una revisión anual, nada especial. El médico, con las mejores intenciones, siguiendo protocolos estándar, te pide una batería de pruebas de rutina, análisis de sangre, orina, ECG. Y dependiendo del médico y del sistema, quizás también un PSA, una densitometría, una radiografía de tórax, una prueba de esfuerzo, una colonoscopia. Vuelves a casa con una lista de citas, semanas de espera, de preparaciones, de pequeñas molestias. Y entonces llega un resultado, un valor fuera de rango, una sombra en la radiografía, un nivel elevado en la analítica. El médico, con la misma intención de protegerte, te dice que hay que investigar más. Y empieza la cascada. Una prueba lleva a otra. Un resultado ambiguo lleva a una biopsia. Una biopsia lleva a un diagnóstico. Un diagnóstico lleva a un tratamiento. Y el tratamiento, que tiene efectos secundarios reales, que afecta tu calidad de vida de formas concretas, es para algo que estadísticamente puede que nunca hubiera causado ningún problema en el tiempo de vida que te quedaba. Esta cascada tiene víctimas reales, no de mala praxis, de un sistema que no siempre se detiene a preguntar, ¿qué pasa si lo encontramos? ¿Vale la pena buscarlo?
¿Qué haremos con ese hallazgo? ¿Mejorará la vida de esta persona de 65 años o simplemente le añadiremos años de tratamiento y preocupación? Antes de continuar, escribe en los comentarios ahora. ¿Has vivido alguna vez la cascada de pruebas que describe? ¿Un resultado que llevó a más pruebas sin una conclusión clara? Escribe sí o me ha pasado. Quiero entender cuántas personas han experimentado esto sin saber que tiene un nombre. Escríbelo ahora y sigue viendo. Antes de decirte cuáles son los 5 chequeos, necesito explicarte el principio que los unifica. El principio que la medicina preventiva moderna conoce, pero aplica de forma inconsistente. Se llama el principio de beneficio-riesgo, y dice algo muy simple. Cualquier intervención médica, incluyendo un chequeo diagnóstico, solo está justificada cuando el beneficio que aporta supera claramente el riesgo que conlleva. Para un paciente de 35 años con factores de riesgo específicos, muchas pruebas tienen un balance favorable. Para un paciente de 72 años sin síntomas y con expectativa de vida limitada por otras condiciones, ese mismo balance puede ser completamente diferente. La detección precoz, encontrar una enfermedad antes de que dé síntomas, solo tiene sentido cuando el tratamiento de esa enfermedad en fase precoz es mejor que el tratamiento en fase tardía, cuando la persona tiene suficiente expectativa de vida para beneficiarse del tratamiento, y cuando el proceso de detección y tratamiento no causa daños que superen el beneficio. Después de los 60 años, y especialmente después de los 70, estas 3 condiciones no siempre se cumplen. Y los 5 chequeos que voy a describir son exactamente los casos donde, en ausencia de síntomas o indicaciones específicas, las condiciones con frecuencia no se cumplen. El primer chequeo que no me haría rutinariamente después de los 60 años sin indicación específica es el PSA, el antígeno prostático específico, como screening general. El PSA es una proteína producida por la próstata. Sus niveles elevados pueden indicar cáncer de próstata, pero también pueden elevarse por otras causas completamente benignas: hiperplasia prostática benigna, infección urinaria, ejercicio físico intenso, incluso el examen rectal realizado antes del análisis. El problema con el PSA como screening rutinario en hombres asintomáticos sobre los 60 es la tasa de falsos positivos y lo que ocurre después de ellos. Cuando el PSA está elevado sin síntomas, el siguiente paso suele ser una biopsia de próstata, y la biopsia puede detectar tumores que son tan lentos en su crecimiento, lo que la oncología llama cánceres indolentes, que estadísticamente el hombre moriría de otra causa décadas antes de que ese tumor le causara algún problema. Pero una vez que el cáncer está diagnosticado, por pequeño e indolente que sea, el sistema tiene una presión enorme para tratarlo. Y los tratamientos del cáncer de próstata, cirugía radical, radioterapia, tienen consecuencias que en muchos casos son permanentes: incontinencia urinaria, disfunción eréctil y a veces efectos psicológicos devastadores que acompañan a la persona durante años. La Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos de Estados Unidos, una de las instituciones más rigurosas en evaluación de evidencia médica preventiva, recomienda que los hombres mayores de 70 años generalmente no se realicen el screening de PSA porque los daños superan los beneficios. Y para los hombres entre 55 y 70, recomienda una decisión individualizada: no screening rutinario universal. ¿Cuándo tiene sentido? Con síntomas urinarios específicos, con historial familiar de cáncer de próstata agresivo, con expectativa de vida suficiente para beneficiarse del tratamiento. Siempre después de una conversación honesta con el médico sobre qué se hará con el resultado. Escribe en los comentarios ahora. ¿Sabías que el PSA rutinario tiene esta controversia en la comunidad médica? Escribe "no lo sabía" o "algo había escuchado". Quiero ver cuántas personas toman este chequeo como algo completamente rutinario, sin conocer el debate real que existe detrás. El segundo chequeo que no me haría rutinariamente después de los 65 o 70 años sin indicación específica es la colonoscopia repetida con frecuencia sin una razón clínica concreta. La colonoscopia es una prueba valiosa. En personas de 50 a 75 años con ciertos factores de riesgo, ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer colorectal. No estoy cuestionando su valor en las personas correctas. Lo que cuestiono es la colonoscopia repetida sin criterio en personas mayores de 75 años, especialmente aquellas sin historial personal de pólipos significativos ni síntomas específicos. Los riesgos de la colonoscopia aumentan significativamente con la edad. La perforación intestinal,
aunque poco frecuente, es más probable en personas mayores de 75, porque el colon es más frágil. Las complicaciones de la sedación, que se administra para hacer la prueba tolerable, son más serias en personas mayores con patología cardíaca o pulmonar preexistente. Las complicaciones hemorrágicas en personas que toman anticoagulantes, como muchas personas mayores, son más difíciles de gestionar. Y aquí está el elemento clave. En una persona de 80 años sin síntomas colorectales, la probabilidad de que una colonoscopia encuentre algo que justifique tratamiento y que ese tratamiento mejore su calidad o expectativa de vida mejor que un manejo conservador es estadísticamente baja en comparación con el riesgo de complicaciones del procedimiento mismo. Las guías más recientes de las principales sociedades de gastroenterología internacionales recomiendan que en personas mayores de 75 años, sin historial de pólipos de alto riesgo ni síntomas específicos, la decisión de hacer colonoscopia debe ser cuidadosamente individualizada, no automática. El tercer chequeo que no me haría rutinariamente son las radiografías de tórax y los TAC repetidos sin síntomas respiratorios específicos. Muchos programas de chequeo completo incluyen rutinariamente una radiografía de tórax, y cada radiografía añade una dosis de radiación, pequeña pero real y acumulativa. Una radiografía de tórax equivale aproximadamente a la radiación ambiental de 10 días. Un TAC de tórax equivale a la de varios años. Pero el problema más importante no es la radiación per se, es el hallazgo incidental. Los TAC de tórax detectan nódulos pulmonares en entre el 20 y el 50% de los fumadores y exfumadores. La gran mayoría de estos nódulos son completamente benignos, cicatrices de infecciones antiguas, ganglios calcificados, pequeñas anomalías sin relevancia clínica. Pero cada nódulo detectado desencadena una cadena de seguimiento. Más TAC, más radiación, a veces broncoscopias, a veces biopsias, para llegar en la mayoría de los casos a confirmar que era benigno. El screening de TAC de baja dosis para cáncer de pulmón sí tiene evidencia científica sólida, pero solo en un perfil muy específico: fumadores o exfumadores de más de 20 paquetes año, entre 50 y 80 años, actualmente fumando o que dejaron de fumar hace menos de 15 años. Fuera de ese perfil específico, los riesgos del hallazgo incidental superan el beneficio del screening. Escribe ahora en los comentarios: ¿te han hecho alguna vez una radiografía o TAC de tórax de rutina sin síntomas respiratorios? Escribe sí o siempre me la piden. Quiero ver cuántas personas reciben esta prueba de forma automática, sin saber que tiene un perfil específico de indicación. El cuarto chequeo que no me haría sin indicación específica es la prueba de esfuerzo cardiovascular, el electrocardiograma de esfuerzo, en personas asintomáticas. La prueba de esfuerzo tiene un valor diagnóstico claro en personas con síntomas cardíacos: dolor en el pecho con el esfuerzo, palpitaciones, disnea de esfuerzo inexplicable. En ese contexto, es una prueba valiosa con un beneficio claramente superior al riesgo. El problema es cuando se usa como screening cardiovascular rutinario en personas asintomáticas mayores de 60 años. En ese contexto, la tasa de falsos positivos es alta. Puede llegar al 30 o 40% en ciertos grupos. Un resultado falsamente positivo significa que el corazón parece tener un problema que en realidad no tiene. Pero la consecuencia es que el médico, con toda la lógica del mundo, recomienda un cateterismo cardíaco. Y el cateterismo, aunque sea diagnóstico y no terapéutico, no es sin riesgos. En personas mayores de 70 años, las complicaciones del cateterismo incluyen reacciones al contraste, daño renal, arritmias, y en una pequeña pero real proporción de casos, complicaciones vasculares serias. Las principales sociedades de cardiología, incluyendo la American Heart Association, no recomiendan la prueba de esfuerzo como screening rutinario en adultos asintomáticos. La recomiendan con síntomas, con factores de riesgo cardiovascular muy elevados, o antes de iniciar programas de ejercicio intenso en personas sedentarias. No como chequeo estándar para todo el mundo. El quinto chequeo, el que más sorprende porque parece el más inofensivo de todos, es la densitometría ósea repetida frecuentemente y el tratamiento automático de la osteoporosis con bifosfonatos. Permíteme explicar. La densitometría ósea es una prueba de imagen sencilla, indolora, sin radiación significativa. Por sí misma, no es el problema. El problema es lo que viene automáticamente después, cuando el resultado muestra osteoporosis, que en personas mayores de 65 años es extremadamente frecuente,
en algunos estudios en más del 50% de las mujeres. Cuando el resultado muestra osteoporosis, el sistema tiene una tendencia muy fuerte a prescribir bifosfonatos, medicamentos como el alendronato o el risedronato, que reducen la resorción ósea. Y estos medicamentos tienen efectos secundarios que muy pocos médicos explican con suficiente claridad en la consulta. El efecto secundario más llamativo y menos conocido son las fracturas atípicas de fémur, un tipo de fractura paradójica que ocurre precisamente en personas que llevan años tomando bifosfonatos. El hueso, en lugar de renovarse normalmente, se vuelve más rígido y frágil de una manera específica. En el largo plazo, los mismos medicamentos que se prescriben para prevenir fracturas pueden, en ciertos casos, producirlas. Hay además osteonecrosis de mandíbula, una complicación poco frecuente pero seria que produce muerte del tejido óseo mandibular, que ocurre especialmente en personas que toman bifosfonatos y se someten a procedimientos dentales. ¿Cuándo tiene sentido tratar la osteoporosis activamente? Con fracturas previas por fragilidad, con un riesgo calculado de fractura a 10 años que supere ciertos umbrales, con factores de riesgo específicos como uso crónico de corticoides. No automáticamente en toda persona mayor de 65 con una densidad ósea baja en la densitometría. Quiero contarte la historia de un paciente. Se llama Eduardo, 67 años. Fue a un chequeo anual sintiéndose perfectamente bien. Le pidieron PSA, prueba de esfuerzo, TAC de tórax, colonoscopia y densitometría. El PSA estaba ligeramente elevado, 5.2, cuando el límite era 4. Se hizo una biopsia. La biopsia mostró un tumor de Gleason 6, el tipo más indolente, el que los oncólogos llaman cáncer que no mata, pero que sí se diagnostica. El urólogo, con toda la lógica del protocolo, recomendó cirugía radical. La cirugía fue técnicamente perfecta. Eduardo sobrevivió sin problemas, pero quedó con incontinencia urinaria durante 2 años, necesitando pañales, evitando salidas largas, sintiendo vergüenza en situaciones sociales. Y con disfunción eréctil permanente que afectó profundamente su relación de pareja. 4 años después, sin ese PSA, sin esa biopsia, sin esa cirugía, Eduardo probablemente habría seguido viviendo perfectamente sin saber que tenía ese tumor indolente. El tumor no lo habría matado. Estadísticamente habría muerto de otra cosa décadas después. Pero la detección y el tratamiento cambiaron su calidad de vida de forma permanente. Eduardo vino a verme años después. Me dijo una sola cosa. Nadie me explicó que la prueba podría llevarme a un tratamiento que me cambiaría la vida de esta manera. Solo me dijeron que el PSA estaba alto y que había que investigar. Nadie le explicó. Ahora, los 5 chequeos que sí recomiendo activamente después de los 60 años. Porque no se trata de hacer menos chequeos, se trata de hacerlos correctos. El primero es el control regular de presión arterial, cada 6 o 12 meses, o más frecuentemente si ya está en tratamiento. La hipertensión no controlada es el principal factor de riesgo de ictus y enfermedad cardiovascular. Su control tiene beneficios claros y no tiene los problemas del sobrediagnóstico. El segundo es la hemoglobina glicosilada, HbA1c, cada año. Este análisis mide el control medio de la glucosa en los últimos 3 meses y detecta tanto la diabetes como el prediabetes con una sola prueba. Permite intervenir con cambios de estilo de vida antes de que la diabetes se establezca completamente. El tercero es el perfil lipídico completo, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, cada 1 o 2 años. Pero con la importante matización de que el tratamiento debe individualizarse. No toda persona mayor con el LDL elevado necesita estatinas, y la decisión debe incluir la evaluación del riesgo cardiovascular total y la expectativa de vida. El cuarto es la función renal y tiroidea. La función renal, medida por creatinina y tasa de filtración glomerular, es especialmente importante en personas que toman múltiples medicamentos, porque los riñones son el órgano que filtra los fármacos. La función tiroidea, TSH, porque el hipotiroidismo e hipertiroidismo son frecuentes en personas mayores y a menudo silenciosos. Y el quinto, y este es el que más subestimamos, es la revisión anual de la lista completa de medicamentos. No un análisis de sangre, una conversación con el médico. ¿Sigo necesitando todos estos medicamentos? ¿Alguno interactúa con otro de forma problemática? ¿Los efectos secundarios de alguno de ellos están causando síntomas que ahora trato con otro medicamento? La polifarmacia
El uso de 5 o más medicamentos simultáneamente es uno de los principales problemas de salud en personas mayores de 65 años. Una revisión anual cuidadosa puede ser más valiosa que cualquier prueba de imagen. Conozco las objeciones, pero más información siempre es mejor. Esta es quizás la creencia más arraigada y más difícil de cuestionar. La intuición nos dice que saber más es siempre preferible a saber menos. Pero en medicina, el hallazgo incidental tiene consecuencias. Un dato que parece información adicional puede iniciar una cascada de intervenciones cuyas consecuencias pueden ser peores que el problema que se buscaba prevenir. Más información solo es mejor cuando las acciones que genera esa información producen más beneficio que daño. Mi médico me lo recomienda. ¿Cómo voy a negarme? No se trata de negarse, se trata de preguntar. 3 preguntas que siempre recomiendo hacerle a tu médico antes de aceptar cualquier prueba. ¿Qué vamos a hacer si el resultado es anormal? ¿Cuáles son los riesgos del procedimiento en sí? ¿Cuál es la probabilidad de que este resultado cambie positivamente mi calidad o expectativa de vida? Un médico que valora tu autonomía responderá a estas preguntas con honestidad. Prefiero saber, la incertidumbre me genera más angustia. Entiendo completamente esta posición, pero la incertidumbre de no saber es abstracta. La angustia de un resultado ambiguo, de meses de pruebas adicionales, de un diagnóstico que puede o no ser relevante para tu vida. Esa angustia es concreta y documentada. El objetivo no es vivir en ignorancia, es hacer pruebas cuyo resultado, sea cual sea, te llevará a decisiones que mejorarán tu vida. 3 reglas de oro para siempre. Primera, ninguna prueba médica es rutinaria si no existe una conversación honesta sobre qué se hará con el resultado. Antes de hacerte cualquier chequeo, pregunta, ¿qué pasa si sale anormal? ¿Qué haríamos? ¿Vale la pena saberlo? Segunda, la evidencia sobre el beneficio de las pruebas de screening tiene límites de edad que el sistema no siempre aplica correctamente. Lo que tiene evidencia sólida a los 50 años puede no tenerla a los 75. La edad importa tanto como la prueba misma. Tercera, el objetivo de los chequeos médicos no es encontrar cosas, es mejorar tu salud. Si un chequeo tiene alta probabilidad de encontrar algo que no podrás o no deberías tratar agresivamente, la prueba puede estar generando más daño que protección. Hemos llegado al final, y quiero dejarte con algo que va más allá de la información médica. La medicina moderna tiene un poder extraordinario. Ha eliminado enfermedades, ha alargado vidas, ha reducido el sufrimiento de formas que nuestros abuelos no habrían imaginado. Pero ese mismo poder, mal aplicado, sin criterio, sin la conversación honesta que cada paciente merece, puede convertirse en una fuente de daño. Tú tienes derecho a saber, tienes derecho a preguntar, tienes derecho a entender los riesgos de lo que te proponen, no solo los beneficios. Y tienes derecho a decir, antes de hacerme esta prueba, explícame qué haremos con el resultado. Eduardo tenía ese derecho. Nadie lo ejerció por él, y su vida cambió de formas que nadie le anticipó. Hoy tú ya sabes más que Eduardo sabía ese día. Escribe ahora en los comentarios. La próxima vez pregunto antes de aceptar cualquier prueba. Es tu compromiso contigo mismo, con esa versión de ti que merece información completa, no solo protocolos automáticos. Dale a me gusta si este video te dio una perspectiva que cambia la forma en que te relacionas con el sistema médico. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te ayude a tomar decisiones más informadas sobre tu salud. Y comparte este video con alguien que amas, alguien que acepta cada chequeo sin preguntar, creyendo que más siempre es mejor. Soy el Dr. Rodrigo Salcedo. Tu salud merece información completa, y la información completa empieza con las preguntas correctas. Cuídate, con criterio, con información y con el valor de preguntar.